Buenas tardes, estamos en Getafe y vamos a tratar en nuestra tertulia de esta tarde pues temas relacionados con la cuestión internacional. Como saben ustedes, hay varios puntos calientes, muy calientes yo diría, principalmente relacionados con guerras como las que se están desarrollando, guerras o situaciones violentas como las que se están realizando, están ocurriendo en Medio Oriente y también en la zona de Ucrania, Rusia. Trataremos estos asuntos principalmente porque cualquier cosa que ocurre alrededor de nosotros siempre nos va a salpicar de alguna manera o de otra. Y estas nos afectan además muy cercanamente porque hoy día pues cualquiera de las guerras que se dan, sobre todo si intervienen elementos o países muy centrados en intervenciones internacionales, como son, por ejemplo, aquellos que integran la OTAN o como ocurre también con Rusia y su conflicto en Ucrania, pues tarde o temprano se afectan económicamente, socialmente e incluso también puede ser hasta militarmente. Hoy estamos aquí con Sandra Escudero. Buenas tardes, Sandra. Buenas, Luis. Con Jesús Prieto. Buenas tardes. El que te interrumpe, sí. Y con José Luis Sánchez. Buenas tardes, Eloy. El que me interrumpe felizmente. Siempre es bueno que nos pongan en nuestro sitio. Pues estamos para tratar estos temas. Si queréis empezamos por el conflicto de Israel con los países de alrededor. Estamos hablando pues con Líbano por un lado, con el asunto de Gaza por otro, con el tema también de los hutíes por otro y también, por supuesto, con Irán y la situación que se ha dado este fin de semana pasada y estos últimos 2 o 3 días. ¿Quién quiere empezar a hablar del asunto? Porque quiero meter un tema, además al principio, pues si no se me va a olvidar. Noticia positiva. Venga. Para que no se noten guerras. Sí, yo creo que las elecciones primarias de Nueva York del día de ayer son una noticia muy positiva. Yo recomiendo a los que lo escuchen que entren en internet, porque los diarios no van a encontrarlo, y lean el programa del candidato demócrata que ha ganado en Nueva York. Sorpresivamente, no era esperado que fuese ganado por una amplia mayoría al señor Cuomo, que había sido gobernador de Nueva York, personaje célebre en Estados Unidos, en las televisiones y en los medios de comunicación, y con una gestión detrás importante. Pues le ha ganado por una diferencia importante. En las primarias. En las primarias demócratas. Pero primarias demócratas que no son las que hablabais vosotros, donde han votado 1,5 millones de personas. No son las primarias españolas. No son las primarias españolas. Y es que creo que es un programa atractivo. Yo no tendría ningún problema en firmarlo, en firmar ese programa. Voy a añadir más. Me gustaría que en España muchos alcaldes llevasen un programa similar al que este señor ha presentado, pero además con datos, con realidades y con problemas concretos, no abstracciones. Me salgo del tema y vuelvo, porque a veces cuando hay que dar alguna noticia, es portada, creo que es noticia porque es portada en todos los periódicos norteamericanos, de derechas y de izquierdas, porque es para los demócratas es la gran esperanza, para los anti-Trump es la gran esperanza y para los de Trump la gran amenaza. Por eso es noticia. Pero es significativo lo que decías. El discurso no le vamos a escuchar, no lo vas a ver en ningún medio de comunicación, le tienes que ver en las redes sociales, en las tan denostadas redes sociales. Sí. Lo he dicho porque yo he tenido que verlo ahí. Me parece que es significativo, ¿eh? Y yo he tenido que verlo ahí. Me parece muy significativo. Dicho eso, tenemos que ir al tema internacional. También a Nueva York, por supuesto. A Nueva York, por supuesto. Podemos ir a grabar un programa a Nueva York. Podemos ir a grabar. A ver si nos da el presupuesto. La casa la tenemos, la de mi hija, para grabarlo. Muy bien, solo nos falta coger el avión. El tema que planteabas, el tema de los conflictos, pero ahí hay cosas nuevas primero el tema de Gaza, el exterminio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad. La Unión Europea está siendo blanda, muy blanda. Los países árabes no son blandos, son aliados de Estados Unidos en la inmensa mayoría. Estados Unidos y de Israel. Y de Israel, Estados Unidos y Israel, primero Israel. Hay quien dice que el ataque de Hamas
terrorista, criminal venía porque venía el reconocimiento de los países árabes de Israel. Hay quien plantea, y quizás se equivocaron profundamente, aparte que condeno ese ataque en toda profundidad. Pero lo que está haciendo Israel es infinitamente peor, es infinitamente condenable, y no veo por parte de la Unión Europea medidas más declaraciones ya en hecho, pero las declaraciones no valen. Aquí hay que tomar medidas porque si no Israel no va a hacer ni caso a lo que diga la Unión Europea. Y ahí viene el Líbano ya está controlado, con todo el respeto, ya Siria, hemos visto al nuevo presidente sirio, que era un antiguo islamista, diciendo que iba a tirar los drones de su aliado Irán, iba a ayudar a Israel y Estados Unidos a derribar los drones que pasasen por su territorio de Irán. O sea, esa parte ya está, vamos a decirlo, para Israel ya tiene ahí la paz garantizada. Y el exterminio de los gazatíes y de Gaza es porque quiere ampliar su territorio. Hay que decirlo. Quiere ampliar el territorio, conquistarlo y llenarlo de colonos. Vamos a decirlo con toda seriedad. Y eso es un crimen de guerra, eso es un exterminio. Y hay que condenarlo y hay que tomar medidas de apoyo efectivas para obligar a Israel a que no termine ese trabajo, esa labor infausta. En lo de Irán... hay algunas noticias después del ataque de implicación de Estados Unidos en el ataque, hay algunas noticias que llaman la atención, huelen mal. El uranio resulta que salió antes de los ataques. Ya el señor Trump lo negó, pero la CIA y las agencias de información americanas lo han filtrado a toda la prensa de que en 3 meses pueden volver a recomponer esa situación. Pero Irán ataca la base americana de Qatar, pero avisa previamente. Esto parece Parece un poquito la tía en lugar de la CIA. Empieza a oler un poco todo eso un poco mal. A todo esto el ayatolá que es el que manda en Irán, exige a Rusia que se implique más en defensa de Irán, porque Irán es el gran apoyo militar a Rusia en la invasión de Ucrania con su armamento. Ha tenido que salir Putin, y esta vez sí ha salido Putin condenando seriamente la intervención americana y todo lo demás. ¿Eso va a afectar a la guerra de Ucrania? Es una pregunta. Hombre, creo que Irán va a verse obligado a que no va a poder mandar tanto, pero va a seguir mandando, no va a poder mandar tanto. Pues la pregunta podríamos saber, ¿Estados Unidos va a ayudar a Ucrania? Ha firmado ahora con la OTAN el acuerdo, pero lleva, desde que se acabó la ayuda militar que aprobó el Congreso a propuesta de Biden, no hay ayuda americana a Ucrania. La Unión Europea sí está ayudando, ha aumentado la ayuda, pero no sustituye. Pasa lo mismo con la ayuda humanitaria del USAID. Yo le preguntaba a un amigo que ha sido presidente de la Confederación de Organizaciones Mundiales de Ayuda, dice que Europa no tiene capacidad para sustituir a Estados Unidos en esos 65.000 millones de ayuda que va a producir muertos en el mundo. Es que aparte de la guerra está esta otra guerra. La desaparición de esa ayuda de Estados Unidos va a producir varios centenares de muertos más el USAID. En el mundo. USAID, sí. Y enfermedades. Sí. Y no solamente por la alimentación, por enfermedades, porque ahí iban las vacunas, iba investigación, iba un montón de temas. Entonces, Ucrania lo tiene mal en este momento, y luego que es una guerra que dura ya 3 años y 6 meses, más que la guerra civil española. Y con todas las noches sin poder dormir. Sigo diciendo que esa es la mayor crueldad, es una crueldad terrorífica, que los rusos no sienten esas sirenas. Creo que las han sentido 5 veces en los 3 años y pico, y en Ucrania las sienten y la padecen todos los días. Eso mina la moral, mina la resistencia y la capacidad de resistencia. Y hay que decir que Europa ahí sí, mientras el tema de Gaza no está respondiendo para nada, la Unión Europea, en el tema de Ucrania sí está respondiendo. Y no solamente la Unión Europea, hay que decir que Inglaterra está siendo un puntal, incluso en ese tema un puntal de ayuda. El escenario ha cambiado, pero Putin no ha cambiado. El escenario ha cambiado que Ucrania, en las reuniones que hubo, admitía territorios por paz, pero por seguridad también, de lo que quedaba. Y Putin ha dicho que no acepta ninguna seguridad, que quiere, además lo ha dicho, es que no hay que inventarlo, lo ha dicho en 3 ocasiones esta semana: quiero toda Ucrania.
Ucrania no existe. Además ha dicho, Ucrania no existe. Entonces, bueno, pues ahí hay un reto. Hay un reto que él no paga el precio. Ha tenido el doble de muertos en Rusia que Ucrania en el ejército, pero no son de las ciudades y de los territorios rusos, esos. Con lo cual no se siente ese problema como se siente en Ucrania, que ya no hay una familia que no tenga o un muerto o un lisiado. Entonces, son sentimientos que a Putin le van a costar, pero más tarde, va a tardar más. Y ahí la Unión Europea está y hasta equivocadamente por primero Trump vendió a Ucrania y le hizo las negociaciones con Rusia vendida, pero ni con esas Rusia ha aceptado. Ni con esas, a pesar de que el señor Trump había vendido a Ucrania, ni con esas ha aceptado. Está difícil la situación, está complicada. Perdón que me he extendido probablemente más. No, bueno, yo creo que por empezar por alguno de los temas, yo hablaría del tema de Israel. Israel ha pasado, Israel en la ocupación de lo que podría haber sido el Estado palestino que tantas veces ha decidido las Naciones Unidas de que tenía que existir, pero nunca ha existido, lo llevan ocupando desde hace 70 años, no hay ninguna novedad y no ha pasado nada distinto que no hubiera pasado antes. Es decir, no tiene nada que ver, yo sé que está muy bien condenar el ataque de Hamas, pero es que antes de que Hamas atacaran, Israel había matado a un montón de personas todos los días en agresiones constantes y quitándoles territorios. Hablamos de Gaza, pero en Cisjordania están tirando edificios y están echando a la gente de sus casas y están ocupando el territorio abiertamente, sin necesidad de armas, porque digamos que en Gaza intentan defenderse, pero en Cisjordania están tirando edificios, están ocupando el territorio. Israel, después de la Segunda Guerra Mundial y con el apoyo de Estados Unidos especialmente, pero con el consentimiento de la Unión Europea, en principio se dijo vamos a apoyarle defensivamente para que se defienda de los enemigos árabes y ahora se ha convertido en el matón de Oriente Medio. El auténtico problema es el que mantiene todas las dictaduras de Oriente Medio, las mantiene con su poder militar concedido por Estados Unidos y permitido por la Unión Europea, y el gran problema de Oriente Medio es Israel. Lo que ha conseguido Israel es darle la vuelta a la tortilla y que el principal problema de Oriente Medio no sea Irán. Tú has explicado muy bien el caso de Siria. Es decir, Siria al final, si quiere tener una cierta independencia o quiere crear como país, tiene que consentir lo que quiera Estados Unidos y lo que quiere Israel. Pero sobre todo Israel, es Israel el que está tomando. Es decir, cuando Trump decide atacar el otro día a Irán, en este numerito que se han montado más, desde el punto de vista más mediático que de guerra, es decir, aquí la gente se dispara bombas, pero las bombas no aterrizan en los territorios. Han caído algunas, porque también está bien que caiga alguna, porque si no, no es serio. Pero realmente no le podemos considerar guerra a estos ataques porque las bombas no caían. Nos han vendido 20 veces el famoso escudo de Israel que le defiende de todo. O sea, es imposible atacar a Israel si no haces un ataque terrorista como el de Hamas. Llamarle terrorista, yo creo que es un ataque defensivo. Yo no puedo considerar eso terrorismo. Yo le llamo terrorista. Bueno, yo creo que no es terrorismo lo que ha hecho Hamas. Pero la realidad es que lo que no puede ser... Es decir, el gran problema de Oriente Medio ahora es Israel. Israel decide sobre quién gobierna en cada territorio. Sí, Netanyahu lo dijo, el objetivo es derrocar al gobierno de los ayatolás. Ya sabemos lo que supone derrotar un gobierno en Irán o Persia o como le queramos llamar. Cuando pasó con el Shah, eso ya se ha hecho, no es nada nuevo tampoco. Hay que recordar un poco la historia para saber lo que sucede. Por no hablar de lo que ha pasado en Irak, Afganistán y todo lo que sucede después. Realmente el gran problema ahora mismo que tiene Oriente Medio y que tiene el mundo es Israel. Pues es un problema, porque Israel ni es una nación democrática, ni está poniendo valores encima de la mesa, que pueda ser eso. Está comprando territorios para una supuesta paz que no es real, es decir, para un supuesto expansionismo. Es decir, si criticamos que Rusia se pueda expandir en Ucrania, porque es un país legítimo, lo que ha hecho Estados Unidos el otro día es atacar a un país sin una declaración de guerra. Es lo mismo que hace Rusia, o criticamos todo o no criticamos ninguna de las dos cuestiones. Yo creo que eso es una evidencia. Evidentemente, todo este movimiento va a tener consecuencias. Evidentemente, como bien ha explicado Jesús, si Irán se la ataca y se encuentre más débil, va a defender menos a Rusia. Pero eso no va a significar que Rusia deje de seguir invadiendo Ucrania. Rusia se considera con la fuerza porque a Rusia se le están dando argumentos políticos para poder invadir toda Ucrania. Lo que está haciendo Trump es darle alas a Putin para que Putin pueda conquistar Ucrania entera. Y mientras la Unión Europea callada, aceptando un 5% de inversión en defensa, supuestamente para defenderse, nadie sabe de qué. Porque con todos los reproches que le podamos hacer a Putin, que tiene muchos para hacerle, es un genocida y un agresor con lo que está haciendo el pueblo ucraniano, Putin no ha dicho todavía que quiere invadir Alemania, ni Francia, ni Polonia. O sea, no ha dicho que vaya a invadir nada.
hay que recordar un poquito la historia porque todo viene porque aquellos supuestos acuerdos que se hicieron para que la OTAN no se extendiera a una especie de... dentro del famoso telón de acero del Pacto de Varsovia y no se pudiera atacar. Ese es el argumento de Putin. Puede que no sea real al 100%, pero claro, que Putin no ha amenazado a la Unión Europea en ningún momento. Putin había ganado mucho dinero y toda la gente... Algún país ahí discrepo de ti, algún país báltico sí, algún país báltico sí. Bueno, toda la oligarquía, yo no he hablado de los países bálticos, te he dicho... Es Polonia, Europa, pero es Europa. Bueno, claro, sí, y ahora Finlandia es Europa también, que se ha apuntado, pero claro, pero es hace una espiral, que lo hemos visto en principios del siglo XX, de cómo se van creando esas espirales. Es decir, Putin y Rusia, la oligarquía rusa que manda en Rusia, que son los que realmente mandan en Rusia, eran multimillonarios gracias a los acuerdos que tenían de gas con la Unión Europea. No tenían un interés en forzar todo lo que ha pasado después. Ha habido unos intereses, parcialmente, en parte, de la decadencia del famoso imperio estadounidense, que es el que está en decadencia. Y mientras, seguimos sin saber nada de China, sí, pero ahí, José Luis, sigue creciendo. y Putin quiere hacer un imperio aprovechando esa debilidad y crecer Rusia para volver a crear un imperio. Putin tiene intereses imperiales también. Y está Moldavia, está Transnistria, te digo todo lo que tiene Georgia, y lo dicen. Mira la televisión rusa y lo dicen. Es que no lo oculta, es que los rusos no lo ocultan. Lo dicen todos los días en la televisión rusa. Que su proyecto es todo eso. No es Ucrania, Ucrania es el primer paso porque es el más importante. De todos esos países es el más grande con diferencia de todos los demás. Entonces, pero no lo ocultan que quieren lo otro, ¿eh? Claro, pero no lo ocultan. Y además dicen, lo vamos a hacer. Y además dicen, lo vamos a hacer. Es que no lo ocultan. Pero tú, ¿por qué crees que esa parte, que eso sé que es verdad, porque yo sé que tú estás pendiente de esa información y la conoces, ¿tú por qué crees que esa información, o sea, no llega, digamos, a Occidente? Porque tenemos, el mundo de la supercomunicación no llega. Porque claro, si tú llegas a Occidente y le dices que quieres conquistar ese imperio ruso que tú defiendes, quiere conquistar Transnistria, que hay que explicarlo en Europa lo que es Transnistria, porque la mitad de los europeos no saben lo que es Transnistria. Georgia. Jugó un equipo de Transnistria contra el Madrid, se enteraron que existía Transnistria en ese partido. Por ese partido. Por ese partido. Claro, pero que cuando si tú a la... Y el Perdóname, y el seleccionador era ucraniano y amigo de Elena. A lo mejor tenemos que mandar al Madrid a Sí. Claro, si tú en Europa cuentas que las aspiraciones imperiales de Rusia, que acabas de explicar, son Georgia, son Transnistria, son Moldavia, lo mismo la población alemana, francesa, española o italiana, pues no acepta invertir el 5% en defensa, porque lo mismo dice, pues chicos, pues allá os la recompongáis cada uno. Eso es verdad. Claro, pero aquí y en el tablero sigue igual. El imperio que están haciendo, que crece y que cada día crece más, que China, tampoco sabemos qué dice o qué opina sobre todo lo que está pasando en el mundo. Sí, pero yo os estoy escuchando muy atentamente porque de esto tenéis muchísima información y conocimiento y me gusta escuchar mucho porque aprendo mucho de vuestras conversaciones, bueno, de las conversaciones que mantenemos aquí, pero estáis hablando que sí, el poder de Putin, de Rusia, por supuesto Trump, de Estados Unidos, Israel en el control de Oriente Medio y tal. Y claro, cuando yo como europea, cuando referís a la Unión Europea, siempre es en los mismos términos. Y mientras Europa en la irrelevancia, y mientras Europa sin pintar nada, y mientras Europa cada vez más arrinconada. Y entonces me estaba acordando, ahora viene lo de la OTAN, y tenemos, como tú decías antes, y tenemos que venir lo que dice el que manda en el patio del colegio a hacer lo que dice él. Pero es que me estaba acordando y ahora digo, Obama, desde que perdió Obama, luego vinieron una elección de Donald Trump que ganó, otras dos de... Luego Biden y luego Biden, una. Y ahora y luego otra vez. O sea, que en principio era casi 10 años que Obama empezó a decir, oye, a la Unión Europea, oye, a lo mejor deberíais ir haciendo alguna medida en relación... Obama fue el primero que dijo que había que Fue el que lo dijo, fue el que lo dijo. ¿Y? Fue el que lo dijo. ¿Y? Te parece que Trump es el Y malo, no pero hicimos ni Obama fue caso. el primero que lo Y no dijo. hicimos ni caso. Y ni en eso, ni en la ciberseguridad, ni en los drones, ni en la... Pero es curioso porque no hicimos ni caso. Ni Borrell, que lleva un montón de años diciendo que a lo mejor habría que tener un ejército de defensa y una unión defensiva también tampoco. Entonces, es que yo tengo la impresión de que en temas muy claves de política internacional y de seguridad nuestra interna, como llevamos sin hacer acciones contundentes y serias, como
muchísimo tiempo. Ahora, una pregunta. Y ahora, claro, venimos aquí y ahora ¿qué hacemos? Una pregunta porque me gusta interrumpir. Sí, que os lo digan. No te lo tomes como que nada personal. no es nada personal. También lo hace, ¿te No, das cuenta? es curioso, pero Europa no pinta nada. Pero es curioso. Putin, por una parte, está tratando de dividir a la Unión Europea ¿con quién? Austria, Chequia, Putin. Y por otra parte, Trump está tratando de dividir a la Unión Europea con el apoyo de Italia, curiosamente, de los mismos que Putin. Los dos tratan de que la Unión Europea no pinte un pimiento. Quiere repartirse nuestro dinero. Claro, pero es una cuestión económica. Es decir, cuando hablábamos de Obama, hablaba de Obama a Sandra, Obama dice, tenéis que invertir más en defensa. Es decir, el mundo ha crecido mucho, nosotros tenemos un problema porque el imperio que está creciendo de verdad es China y nosotros nos queremos concentrar en el Pacífico porque nuestro problema real le tenemos en el Pacífico y os tenéis que poner las pilas y defender a vuestros amigos. Claro, si os defendemos nosotros no lo tenéis que pagar porque nosotros tenemos que invertir en el otro lado. Pero como eso no lo hacemos, porque decimos, pues si nosotros no tenemos ningún enemigo. Entonces, es que cuando Obama dice eso, Putin es el amigo de Merkel. Putin es el amigo de Europa. Putin es el que le da el gas a toda Europa. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento, desde Estados Unidos y desde eso dice, pues hace falta un enemigo. Entonces, claro, ¿a quién puedes pinchar? Al de siempre. Si tú pinchas a Rusia, pues Rusia le sale... O sea, si tú vas a fastidiar a Rusia, o sea, todavía no sabemos quién ha volado el Nord Stream 2. Aquí en Imperio de Ucrania sí lo sabemos, ¿eh? Sí, además ha avisado y... Pero no sabemos quién ha volado el Nord Stream 2. Entonces, vamos a ser serios de lo que estamos hablando. Es decir, a quien le ha venido mejor la guerra de Ucrania es a Estados Unidos. Y no lo digo yo, lo dijo el presidente de Estados Unidos en un debate contra él. Del dinero que estaba ganando Estados Unidos gracias a esa guerra. Europa está pagando la guerra que está ganando Estados Unidos. Entonces, hombre, una cosa es que seamos europeos y otra cosa es que seamos tontos. Pues, o sea, que estamos pagando el dinero para que eso. Y luego ya entramos en el debate de... Hombre, yo creo que Europa está pagando el dinero, José Luis, no discrepo, está pagando el dinero para que Rusia no ocupe Ucrania, no la invade y no la destruya. Creo que está pagando para eso. Se lo está llevando Estados Unidos. No, y Europa también está llevando su parte, pero que la mayor parte se gasta... porque la salida... No, pero verdad, es que primero hacéis mal las cuentas. Ahí, en eso la izquierda hacéis siempre malas cuentas. Es que no solamente hay ayuda militar, hay ayuda humanitaria, hay ayuda de reconstrucción, hay ayuda industrial. No puede haber reconstrucción cuando no acaba la guerra. ¿Cómo que no? Kiev, entraron los rusos, destruyeron, te digo, los pueblos mucho y tal, y se han reconstruido todos, ¿eh? Están reconstruidos ya. Personalmente... Hombre, que se marcha, es que los echaron de Kiev y de otras zonas, y se ha reconstruido. Hay ayuda humanitaria también para mantener el sistema desde funcionarial a de jubilación, etcétera. O sea, no solamente esa ayuda, esa ayuda no tiene recompensa al día de hoy. La podrá tener en el futuro. ¿Quién está poniendo esa ayuda? Europa y Estados Unidos la ha puesto, hasta que llegó Trump, Estados Unidos también la ha puesto. Los dos. El presidente Biden. No, pero luego están los datos. Biden dice que le está aportando eso es un debate electoral. Pero eso es un debate electoral. No me seas demagogo, que ese es un debate electoral. Están luego los números del presupuesto. Pues ese presupuesto fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Si están los números, cuánto iba cada cosa, hay más ayuda que la militar, ¿no? Y Europa creo que está dedicando también mucha ayuda humanitaria a este tema y a otros temas que se dedica. Quiero decir, de Ucrania tuvieron que salir 7 millones de personas, no 4. Más que algún país de los que hemos estado hablando en conflicto. Esos han tenido que salir de su país. Y eso Pero eso no es la consecuencia directa del aumento del gasto militar, la invasión de Rusia de Ucrania. No hay ningún peligro. ¿Qué peligro tiene Alemania ahora mismo militar? Para tener que invertir en eso. ¿Qué peligro militar tiene Alemania? Tiene la Unión Europea, porque Alemania es parte... ¿Qué peligro tiene la Unión Europea? ¿Quién ha amenazado a la Unión Europea? Sí, a países de la Unión Europea. Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia son de la Unión Europea. Perdóneme usted. Y Groenlandia, un país de la Unión Europea. Y Groenlandia lo mismo. Lo ha amenazado el presidente de Estados Unidos y no ha habido ninguna... ¿Cómo que no ha habido? De momento no lo ha ocupado como Rusia ha ocupado Ucrania. Perdóname. Rusia mandó a 200.000 soldados a ocupar Ucrania el primer día. Esto no ha pasado en Groenlandia. Ha ocupado Letonia, Lituania y... Ahí está, pero a Ucrania sí. Y además se le dijo que... Y además se habló, como se conocieron los movimientos de tropas, porque hoy los satélites detectan todo, se llamó la Unión Europea a Putin, llamó el presidente Biden a Putin, llamaron todos.
y no hizo ni puto caso, ni se sentó a la mesa y se negó a sentarse a negociar. Lo que está haciendo ahora, aunque se lo pida Trump. Ahora mismo se está haciendo Trump y se está negando porque no quiere parar la guerra. Y va a seguir. No, es que aquí la discusión importante es, Putin se conforma. Quiero decir, que yo no estaría de acuerdo, pero Putin no se conforma. Primero quiere, pero no se conforma con Ucrania. Y entonces, yo como europeo, y además, porque Putin me parece que es un sanguinario dictador criminal, que el primero que tiene, que no se han enterado, oprimidos a su pueblo, no se han enterado, pero es el primero que al que de eso le sigue mandando a los gulag. Pero que es el mismo que era socio de la Unión Europea preferente hace 10 años. Era socio, no, le vendía producto a la Unión Europea. Fue un error de la señora Merkel hacer depender a Alemania señor Macron. No todos. Francia tenía energía nuclear, perdóname, no dependía igual. Si empezamos a hacer análisis lo hacemos bien, ¿eh? Lo hacemos bien. El presidente de Francia con el presidente de Rusia tenía muy buena relación. No, pero digo, no dependencia del gas. ¿Mezclamos temas o no mezclamos? Dependencia del gas dependencia del gas. Y eso lo tenía Alemania. Siempre ha tenido buena relación con Rusia para Estados Unidos. Y no Alemania. Austria tenía misma dependencia que Alemania. Centro Europa era el que dependía de eso. E Italia. Curiosamente, Italia. España tampoco teníamos dependencia de ese, porque teníamos el acuerdo con Argelia y teníamos otras vías. Era Centro Europa el que tenía dependencia. Pero aquí nos estamos yendo por un poco a todo, porque el tema no es fácil, es complejo. Es muy complejo. Ahora que lo mencionas, ¿recompusimos las relaciones con Argelia? No de todo, nos vende menos de la mitad de lo que nos vendía. ¿Y eso? Hombre, pues todos sabemos por qué fue. Todos sabemos que fue por el tema del Sáhara, lo sabemos todos. El acuerdo de Pedro Sánchez con Marruecos. Eso lo sabemos todos. No, pero por si acaso, para recordar que siempre está bien. Lo sabemos todos que fue por el acuerdo. Otra de las grandes hazañas del presidente del gobierno. Fue también acuerdo de Pedro Sánchez sin pasar por el Parlamento también. Yo creo de todas maneras que existe un tema casi de base. Y el tema de base es que está demostrado que gran parte de los imperios, o la mayoría de los imperios, han desaparecido por cuestiones económicas, la incapacidad de mantener grandes ejércitos para controlar las situaciones. Y teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta además que muchas veces las guerras se provocan para conseguir obtener robos, es decir, apropiaciones de otros países o de los intereses o de los productos que tengan otros países para mejorar el imperio, pues hay que entender que Estados Unidos ha tenido y tiene un gran problema. ¿Cuál es el problema que tiene? Pues que tiene que invertir en temas militares, pues aproximadamente lo mismo que los 30 países siguientes, las inversiones sumadas de los 30 países siguientes a Estados Unidos. Es decir, el primero que más invierte es Estados Unidos. Los siguientes 30 países sumados invierten esa cantidad aproximadamente. Es decir, es una cantidad global inmensa, más del 4,5% me parece que es lo que invierte Estados Unidos. Y Estados Unidos se ha dado cuenta que se sigue invirtiendo esas cantidades y además tratando de influir en esos otros países, no influye tanto como le gustaría o no tiene la fuerza de influencia que teóricamente piensa, pues es lo que ha provocado que el señor Trump pues diga, si nosotros invertimos en otros países en temas militares que nos están llevando a perder crédito y a perder además rentabilidad por nuestra parte y a estar como segundones respecto a otros países que de aquí a 4 días nos echan la mano, se hace por ejemplo China o más tarde India, pues entonces lo que tenemos que hacer es algo. Y han pensado en algo tan simple como que la OTAN, que la dominan absolutamente, pues suban su inversión al 5% para ajustar su inversión propia. Este es el primer tema. Es decir, Estados Unidos quiere gastar menos y quiere además que los otros países gasten y que gasten lo suyo, porque ellos son los que tienen mejores armas y los que tienen mayor cantidad disponible. Ahora, yo espero que China sustituya a Estados Unidos en la ayuda humanitaria, que no lo está haciendo. Que en lugar de comprar puertos, que está comprando todo el mundo, haga ayuda humanitaria en sanidad, en alimentación, de los que se mueren de hambre, etcétera. Porque Estados Unidos hacía lo de eso, pero los 65.000 millones creo que algún país lo sustituya. De acuerdo, Estados Unidos se los ha retirado y va a morir muchos cientos de... se calcula que en el primer etacada 20 millones, 40 millones luego, sobre todo niños, y luego con enfermedades otros 20 o 40... las cifras son espeluznantes. Yo quiero que China, además, invierta también en temas humanitarios, si es una gran potencia. Y así, los que son grandes potencias, que inviertan. Porque es una barbaridad lo que ha hecho Estados Unidos, es un disparate, un descomunal. Además, es un error.
porque esa ayuda servía a crear de Estados Unidos también una influencia. Se equivoca hasta en eso. Una influencia y un retorno. Y un retorno. Ese dinero también tiene un retorno. Pero una influencia. Económico. Mira, a mí me dicen todas las ONGs que conozco, que están a nivel internacional, que el final de esta ayuda de Estados Unidos las manda a casa, a todas. Las retira del mercado. Sí, pero A que todas Estados Unidos no, pero algunas La retira. A la inmensa mayoría, A la mí retira. me gustaría decir algo. Cuando hablamos de que China, efectivamente, no ayuda de la manera que lo hace Estados Unidos, hay que entender que Estados Unidos inició esa ayuda, que anteriormente era alimentaria, básicamente para mantener su influencia. Hay que entender No, que además... se ha dicho que es un error por eso, lo he dicho. Hay que entender además que Estados Unidos, al tiempo que enviaba esas ayudas, al tiempo también ha intervenido militarmente en gran número de países. El país que más ha intervenido militarmente en los últimos 40 años en el exterior... ¿A dónde iba la ayuda? ¿Dónde iba la inmensa mayoría de ayuda? No había intervención militar en Estados Unidos, ¿eh? Te digo, los países, si quieres, con nombre y apellido, no había intervención militar. Demagogia la justa. Ahora, que Estados Unidos tenía intereses, por supuesto, pero que esa ayuda no la ha hecho ningún otro país también. Hay que reconocer cuando una cosa es real, hay que reconocer. El volumen era 65.000 millones al año. No era una broma. Que no lo es. Daba de comer a millones de personas esa ayuda. En enfermedades ha terminado con enfermedades que mataban a niños y tal. Eso hay que reconocerlo. Eso, y ha desaparecido ahora. Yo quiero que se sustituya, porque esos países siguen con esas necesidades. No quiero demagogia. Quiero que alguien sustituya esa ayuda de que Estados Unidos. Quiero que Estados Unidos primero siga aportando. Porque vamos a tener, si no, problemas, no solamente en este tema, en otros organismos internacionales. Vamos a tener problemas para mantenerlos. Vamos a ver qué pasa con la Organización Mundial de la Salud, porque también cómo se financia, etcétera, etcétera. Es que era la potencia, pero también hacía cosas que tenemos que sustituir si desaparecen, que si no vamos a vivir peor. Y yo quiero que vivamos en el mundo mejor, no quiero que vivamos peor. Venga quien venga, que vivamos mejor, no peor. A mí me gustaría... Que el conjunto vivamos mejor. Yo estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho de los 65.000 millones que ha retirado del mercado en ayuda humanitaria. Está clarísimo, no hay discusión en absoluto. Pero hay otro tema que estamos perdiendo de vista, y es que China se ha introducido en países de África, básicamente, o en países de Sudamérica, para crear infraestructuras. Y ha creado en algunos países más infraestructuras de la que el propio país había creado. Más infraestructuras en países que anteriormente estaban dependiendo de Francia a nivel colonialismo y de Inglaterra, por ejemplo, que lo que han hecho esos países en los 30, 50 o 100 años que estuvieron ellos. Y esto es una cosa que está ahora mismo haciendo China y cuya influencia está teniendo más fuerza que la que está teniendo Estados Unidos y algunos otros países de Europa, en este caso, en esas zonas. Y estoy hablando de África y de Sudamérica. Y comprando tierras a tutiplén. A cambio, es lo que iba a decir, ¿a cambio de qué? Pues a cambio, básicamente, de esquilmar bosques, a cambio de comprar tierras, a cambio de explotar minas. ¿Es eso correcto? Claro, estamos hablando, ¿es eso correcto o no es correcto? Porque, ojo, la ayuda de Estados Unidos... Que yo digo esencial... que haga ayuda humanitaria. Eso no es ayuda humanitaria, perdóneme usted, para las personas que se están muriendo y que tienen enfermedades. Que haga eso también. Que sea humano, pues además es un régimen comunista, ¿no? Y lo que es comunista es lo que me faltaba por escuchar esta tarde. Oye, ¿quién gobierna? El Partido Comunista Chino. Gobierna el Partido Comunista Chino. ¿Qué es el Partido Comunista Chino? Ha sido muy inteligente, ha sido capaz. Vamos a ver, si podemos hablar, hemos hablado aquí en este programa, que ha sido capaz de sacar de la miseria y del hambre a 500 millones de personas. Y un desarrollo... Que lo mismo puede sacar a otros 500 millones en otros sitios, porque... Claro, perdóname, eso lo hemos hablado aquí, pero yo estoy diciendo ahora de esa ayuda a esos países que han dejado de tenerla, que han dejado y que se están muriendo, que se están enfermando, que está habiendo problemas. Esa ayuda humanitaria, lo he dicho, tenía un retorno para Estados Unidos, y porque no lo hacían por que fueran buena gente, lo hacían porque tenía un retorno económico. Las dos cosas. Porque tiene un retorno económico, y China está invirtiendo en esos países. Podemos entrar en el para debate otro tema, si queréis. Para otro tema. Para lo mismo. No, en esos países no son los mismos países. Bueno, pero yo lo que sí son muchos los mismos países. No son los mismos. Pero para tener lo mismo, para tener un retorno económico. Y cuando hablas con gente de esos países, cuando hablas con gente, ya digo, no de África si no quieres, de países sudamericanos, cuando tú creas un puerto y lo haces a mitad, inviertes el dinero con empresas de allí, y esto es una cosa, hombre, que no hay que irse muy lejos, que ha pasado en Europa. Con el crecimiento de la Unión Europea. Sí, yo no critico eso. Acabo. ¿Pero critica yo eso? No, pero acabo. Cuando tú estás invirtiendo allí dinero, creas trabajo con empresas conjuntas, con empresas del territorio, y estás creando riqueza,
que no es que yo, vamos, que no es que vaya a defender yo el modelo capitalista chino, pero estás creando riqueza, estás ayudando también al desarrollo de esos países. Algo que no ha hecho Estados Unidos, que Estados Unidos y el modelo colonial ha ido esquilmando los recursos. No sabemos todavía, porque juzgar el modelo... Acabo ya. Juzgar el modelo chino ahora, cuando está empezando, lo sabremos dentro de unos años. Ahora ya veremos, ¿eh? Porque lo mismo lo que estamos diciendo ahora, de que... Europa, ¿cómo creció Europa? ¿Cómo creció Europa después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Esquivando a los Estados Unidos o ayudando primero a la reconstrucción? Estados Unidos a Europa la reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial, y luego sacó provecho, pero la reconstruyó primero. Lo que dices de China, lo hizo Estados Unidos con Europa. Claro. Y más generoso que China, más generoso. Bueno, pues no fue un tema, fue más. Ya veremos, Jesús. Vamos a esperar a que suceda. No, pero vamos. Claro, es que yo no soy... Vamos a ver, voy a parecer que soy un partidario acérrimo de Estados Unidos. No, estoy diciendo que me gusta valorar lo positivo y lo negativo. Sí. Y segundo, yo lo que quiero sobre todo... me estás dando la razón, si yo estoy de acuerdo contigo. El modelo que hizo Estados Unidos con el Plan Marshall en Europa es el modelo que está implementando. Eso, para lo mismo, vuelvo a decir lo mismo, para obtener rendimiento económico, no por interés altruista. No fue altruismo lo que hizo con Europa, lo que hizo fue aprovecharse de Europa. Estados Unidos la reconstruyó y lo consiguió. Ese modelo es el que está implementando China en Sudamérica y en África. ¿Funcionará o no funcionará? El tiempo lo dirá, claro, estamos evaluando. La pregunta sería, ¿el estado de bienestar hubiese sido posible sin esa ayuda americana? Es una pregunta. No. Pues no. Pues bueno, mira qué tema. Eso, a mí lo que me interesa es que en Europa... El problema es que esa ayuda de Estados Unidos del último siglo José Luis, no ha patrocinado Estado de Bienestar ni en África ni en Sudamérica. ¿Qué me interesa a mí? No a Estados Unidos. Me interesa a mí. Me interesa que el modelo de Estado de Bienestar de Europa, que tiene al día de hoy, y después de muchos años, tiene la mejor sanidad, la mejor educación pública y más global para el conjunto de la población, los mejores servicios públicos para el conjunto de la población, etcétera, etcétera, que eso se expanda por el mundo, que mejoremos, que no peoremos. Entonces creo que si esa ayuda sirve para hacer la China, la de que sea, para hacer a los ciudadanos del mundo, de todo el mundo, más sanos, que vivan más tiempo y más felices, bienvenida sea. Si no, no. Claro, lo que pasa es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Solo le pongo un matiz a eso. Es decir, ¿cuál ha sido el problema? Porque hay un problema propio de la Unión Europea y de Estados Unidos, del modelo occidental. Y es que eso no lo ha hecho. Porque Europa se reconstruye después de la Segunda Guerra Mundial y después Europa y Estados Unidos se dedican a esquilmar a África y a Sudamérica. Y a una parte de Asia, ¿vale? No le podemos pedir a China que haga el mismo modelo porque no lo tienen en su país. ¿Cómo le vamos a pedir un modelo que no tienen en su propio país? Ahora, y esto lo has dicho tú muchas veces y tienes toda la razón, y yo creo que es al final a lo que tenemos que ir. No sé si es mejor o peor, o sea, no creo que vayan a implementar un estado del bienestar, pero que China ha demostrado que su modelo funciona para sacar a no sé cuántos millones de personas de la pobreza. Eso puede pasar. ¿Qué pasa? No, ha pasado, eso ha pasado. Por eso, no, pero que puede seguir avanzando en Sudamérica y en África. Ahora, eso va a tener consecuencias para los que tenemos privilegios. Que es lo que está pasando ahora con Estados Unidos y con Europa. Que cuando unos suban, pues nosotros tendremos que bajar un poquito en calidad de vida. Porque hasta ahora eso no ha pasado en todos los siglos. Y es culpa de Europa y de Estados Unidos, desde mi punto de vista. Yo creo que el nivel de vida que tiene Europa todavía, primero es el más alto del mundo, sí. Sigue siendo. A pesar de que no pintamos nada, sigue siendo nada. ¿Cuánto va a durar? Es otro problema si no nos movemos, si no hacemos nada, pero a día de hoy lo tenemos. Y Estados Unidos después, tiene el más alto todavía. Y con problemas, porque ninguna sociedad es perfecta, claro. Hay problemas profundos, unos más importantes que otros. Y hay un tema que está planteado en medio mundo, que es decir, hay que hacer pagar a las multinacionales impuestos para poder hacer estas cosas. Y no puede caer todo el tema impositivo sobre las clases medias de los países desarrollados. Y hay que crear, esto sí que es una necesidad mundial, crear un impuesto, ese que se ha aprobado, que se aplique a todas las multinacionales, que se aplique, de momento, el que se ha aprobado, que probablemente tenga que subir, pero primero que se aplique, porque no se está aplicando. Y creo que eso daría una capacidad financiera y una tranquilidad, y evitaría probablemente muchos conflictos, el que se aplique eso. Y Europa tiene otra misión, que yo la repito también, que es crear tecnológicas que compitan con las americanas, que tiene que emplear ahí un esfuerzo gigantesco, pues ese es el futuro. Ahí no puedo estar más de acuerdo. Al final estoy más de acuerdo. Bueno, pues yo creo que hemos llegado a un punto donde, después de tocar otros no sé cuántos temas importantísimos, pues hemos llegado al momento en el cual lo que tenemos que hacer es recapacitar para que tratemos este mismo tema internacional
en otro programa más allá, más tarde. Yo pido disculpas por mi pasión, pero ya me conocéis, Es bueno siempre poner discuto con en las pasión. cosas, siempre Pero bueno. eso está muy bien, la pasión está fenomenal. Yo no me fío de la gente que no pone pasión ni corazón en las cosas. Pues nos quedamos con esa frase y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Ven,